Hola, muy buenas tardes. Un gusto de poder tenerlos a todos en nuestro webinar, ¿no es cierto? Celebración del Día del Nutricionista de este año 2021, conmemorando estos 82 años de la creación de nuestra profesión, ¿no es cierto? Que partió un 6 de mayo del año 1939. El tema a tratar hoy día va a ser muy interesante: el desafío de la implementación de una alimentación saludable y sostenible en Chile. Se van a realizar importantes presentaciones el día de hoy por nuestros académicos y también con la participación de nuestros estudiantes de cuarto año, de tanto de sede de Viña del Mar como la sede de Providencia. Así que muy bienvenidos a todos. Quiero indicarles que va a haber una sección de preguntas y respuestas para que ustedes vayan indicándolas ahí, ¿no es cierto? En cierto momento, y al final de la presentación vamos a dar tiempo para poder responder eligiendo algunas de las preguntas que van a hacer a nuestros panelistas. Sin más que decir, quiero dejar con ustedes a nuestra profesora y académico titular, profesora Leslie Landaeta, ¿no es cierto? Nutricionista en la Universidad de Concepción, doctora en biomedicina y máster en nutrición y metabolismo de la Universidad de Córdoba, España, magíster en nutrición humana, INTA Universidad de Chile, quien nos hablará hoy día de los desiertos alimentarios. Bienvenida, Leslie. Muchas gracias, Marcelo. Saludar a todos, a todas los que están presentes hoy, que nos acompañan en este webinar. Desearles un feliz día a todos los colegas también presentes y a los futuros colegas, ¿cierto? Que son todos los estudiantes. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Ahí, ¿se ve ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, la presentación que tengo preparada para hoy día la he titulado como Desiertos Alimentarios, diagnóstico de una realidad presente en Chile. ¿Ya? No sé si ustedes conocen el término desierto alimentario. La verdad es que es un término que partió de la década de los 90 en Reino Unido, ¿cierto? Refiriéndose a territorios que estaban lejanos a el acceso a una alimentación variada y saludable. Por lo tanto, y de ahí parten varios tipos de conceptos relacionados a estos desiertos alimentarios, no tan solo como la lejanía hacia un lugar donde se venda alimentos variados y saludables, sino que también hacia el costo que tiene estos alimentos, la adquisición de estos alimentos, ¿ya? Aquí yo les coloqué una de las tantas definiciones que existen, pero esto se ha ido flexibilizando y se ha ido dinamizando en el tiempo. Y hoy día se hace mucho más urgente poder tener un término o entender este tipo de términos a aquellos territorios en los cuales no existe un lugar donde se pueda vender y adquirir alimentos de tipo saludable y nutritivo y a un costo que sea asequible para todos. Entonces, en algunos lugares se ha determinado que el concepto está dado por la distancia, otros por el precio y otros por la variedad de alimentos disponibles. Con lo cual, esto no está solamente determinado y culpabilizado a las personas, sino que también al desarrollo urbanístico de las ciudades. Por lo tanto, este tipo de eslogan donde se dice que comer sano es una odisea parece no tan lejano a la realidad. Por lo tanto, darle la responsabilidad a las personas que no consuman alimento por falta de entendimiento o por falta de favorecer una alimentación sana no es tan así. Muchas veces están dados, lamentablemente, por las dificultades territoriales es donde se asientan estas viviendas y estas urbes. ¿Ya? Algunos datos importantes y bastante preocupantes, ¿sí? Es mostrar aquí, por ejemplo, que entre el año 2018 y el año 2019, más de 10 millones de personas en el mundo padecen hambre crónica. Estos son datos oficiales de organismos tales como la FAO, ¿cierto?, que han levantado este diagnóstico preocupante.
Incluso podemos decir que en un periodo de 5 años, es decir, desde el 2014 al 2019, cerca de 60 millones de personas en el mundo padecen hambre. Y esto se hace mucho más agudo en el contexto pandémico. Y se habla de que se podrían sumar a estas graves cifras otros 100 millones de personas, con lo cual es un tema bastante importante de al menos discutir, debatir, sobre todo en aquellos que se están preparando, se están formando para ser profesionales el día de mañana. ¿Cuál es la problematización en este sentido? Por un lado tenemos la accesibilidad a la compra de alimentos, que se ha ido identificando como una característica importante en las comunidades para poder mantener la salud y el bienestar y de alguna manera prevenir enfermedades. Eso es por una parte. Por otro lado, tenemos datos, ¿cierto?, de las últimas décadas, dadas por investigaciones o observaciones que se han hecho en función del entorno de la salud pública y en las cuales se han interesado en cómo el entorno alimentario, es decir, estos territorios que están aislados o que tienen acceso a alimentos, cómo estos se relacionan al estado de salud de esas personas, ¿ya? Además, es de particular interés saber cuáles son las consecuencias de aquello, es decir, de aquellos territorios lejanos al acceso a alimentos y qué consecuencias pueden tener para la salud y para las personas. Finalmente, se está estableciendo que hay un denominador común y que tiene que ver con la exclusión social, es decir, todas aquellas determinantes sociales importantes que condicionan la dieta de las personas, la dieta, la variedad de la alimentación y que de alguna manera están afectando el estado de salud. Ese es el problema, ¿ya? Aquí les dejo algunas imágenes que son importantes y que esos no son lejanos a nuestro. Esto es lo que pasó hace poco tiempo, ¿cierto? Desde, lamentablemente, el estallido social del 19 de octubre del año pasado, eh, lamentablemente digo yo, hubo vandalización, ¿cierto? Saqueos a supermercados, a establecimientos de expendio de alimentos, dejando lamentablemente a territorios sin un lugar donde poder adquirir estos alimentos. ¿Ya? Muchas veces los lugares más precarios fueron los que lamentablemente sufrieron más, porque en algunos territorios de nuestro país, no tan solo en región metropolitana, sino que a lo largo de todo Chile, habían zonas donde había un único supermercado, un único almacén grande que abastecía de alimentos a todo ese territorio. Y al ser vandalizados, a ser quemados, depravados, ¿cierto?, por algunos civiles, lamentablemente dejaron de poder ofrecer una posibilidad de compra de alimentos y en seres esenciales. Además, a esta característica ya complicada, en marzo del año 2020 sumamos la pandemia, cosa que viene a agudizar y a problematizar aún más el concepto de estos desiertos alimentarios, dejando a mucha población, a muchas familias, sin un lugar cercano donde abastecerse. Y si queremos ser aún más crónicos en este cuento, en este largo, ¿cierto?, discurso, podemos decir que además, como se establecieron restricciones de movilidad, el hecho de estar en casa fue a complicar aún más el poder salir a adquirir estos alimentos. Recuerden que el concepto de desierto alimentario, por un lado, estaba la lejanía, ¿cierto?, de los lugares donde se venden alimentos. Entonces, si a mí me están obligando a quedarme en casa, no tengo la posibilidad de salir a comprar, a adquirir ese alimento. Hay gente que pudo utilizar, ¿cierto?, algunas aplicaciones donde le llegaba el alimento a la casa, pero eso no es la realidad de todos. Sabemos que en Chile, lamentablemente, hay diferencias sociales, por lo tanto, una vez más, las poblaciones vulnerables, la gente vulnerable sigue siendo mucho más aún con esta condición. Entonces, ¿cuál sería nuestra interrogante? Porque lo que yo vengo a plantear aquí no es, ¿cierto?, descubrir la rueda, por el contrario, es hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país y partiendo principalmente por la región metropolitana, ¿ya? Entonces, lo que yo me he preguntado junto con
otros coinvestigadores con los cuales les voy a presentar hoy día el proyecto de investigación, es saber primero identificar cuáles son los territorios con desierto alimentario en región metropolitana, luego cuál va a ser la consecuencia de aquello, caracterizar estos territorios y ver qué relación tienen o no con la prevalencia de enfermedades crónicas dentro de las cuales tenemos malnutrición, tanto por exceso, y ahora les voy a explicar también aquellos con déficit. Entonces, en esta gran coctelera, ¿cierto? En esta licuadora, gráficamente como les muestro, tenemos un problema. Por un lado, ya tenemos una alta prevalencia, ¿cierto?, de malnutrición por exceso, y esto hace más o menos como un mes atrás, ¿cierto?, un poquito más, por ahí ustedes me pueden corregir, apareció el Mapa Nutricional 2020, donde ya tenemos cifras bastante alarmantes para el grupo de niños, niñas y adolescentes, pero esto también se traduce en los adultos, ¿ya? Una malnutrición por exceso, la falta, la precariedad económica por no tener trabajo, por las condiciones actuales, dadas justamente por esta condición pandémica. El resultado final claramente no es auspicioso, es un resultado preocupante, un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, el agravamiento de aquellos que ya estaban enfermos o el debut o la aparición, la incidencia de personas que antes eran sanas y que actualmente están debutando con alguna enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, esta flechita va marcando las etapas. Por un lado se establece terminologías de inseguridad alimentaria, es decir, poco abastecimiento, poca accesibilidad, problemas de malnutrición, tanto por exceso como por déficit, y estos problemas de salud asociados, ¿ya? Algunos datos, justamente hablando de este mapa nutricional, establecen que, por ejemplo, en la valoración nutricional del estado de desnutrición aumentó en el año 2020. Aquellas cifras que deberían haberse mantenido, ¿cierto? Como el peso normal, lamentablemente disminuyeron, y por el contrario, aquellas que son de malnutrición por exceso, aumentaron, ¿ya? Por otro lado, según área geográfica, también podemos revelar que la obesidad es mucho más prevalente en zonas rurales versus las ciudades o zonas urbanas, donde sí se mantiene mayores niveles de normalidad, pero también de sobrepeso. La otra cara de la moneda es que ya se está dando cuenta de la aparición de algunos bolsones, que también se les dice, o focos de desnutrición en grupos vulnerables. Esto en todas las edades, tanto en niños, niñas y adolescentes, y también en personas mayores, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos un panorama bastante desalentador desde el punto de vista de la nutrición. Tenemos variables sociales que son importantes de analizar y de relacionar con estas variables, estas consecuencias nutricionales, y por lo tanto hay que movilizarse. En este caso, las organizaciones, las orgánicas comunitarias, han hecho frente de alguna manera a esta problemática del hambre, a esta problemática de la escasez de alimentos, y se han establecido orgánicas comunitarias, como les digo yo, que son las famosas ollas comunes, ¿ya? Esto ha dado cuenta de una realidad que se venía arrastrando y que viene siendo un lastre en Chile, que lamentablemente no se había visibilizado hasta esta etapa en la cual estamos viviendo. Así aparecen cifras bien complicadas, ¿cierto?, donde se establece que un 15,6% del país, traducido, ¿cierto?, en 2,9 millones de personas, tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, y que un 3,8% de la población sí o sí tiene una inseguridad alimentaria severa. Además, se han dado estas cifras preocupantes, que yo lo marco aquí con color rojo, ¿cierto?, que hay una prevalencia de desnutrición en la población de un 3,5%, ¿ya? Entonces, el tema que yo les vengo a compartir a ustedes es un tema que hemos estado trabajando hace como un mes con unos coinvestigadores. Lo anecdótico de esto, y también les quiero dejar como a manera de reflexión, es que los nutricionistas podemos desenvolvernos en varios ámbitos, en varias áreas. Ya esto es importante sobre todo para los chiquillos que están estudiando.
Yo ahora voy a trabajar con un constructor civil que trabaja en el área de la urbanística y con un arquitecto. Ustedes dirán, ah, qué raro, la nutricionista, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver justamente con la identificación de territorios en los cuales existen urbes, existen viviendas, poblaciones, familias, y que uno pensaría que sí o sí debieran tener cercano todos los servicios básicos. Bueno, lamentablemente eso no sucede aquí en Chile, ¿ya? Entonces, por eso que es importante también relevar estas circunstancias sociales a través de algunas variables que a nosotros nos parecen interesantes, que pueden ser el acceso a la comida, ¿cierto? El acceso a la alimentación, la prevalencia de enfermedades, etc. Entonces, el objetivo va a ser básicamente relacionar las variables de prevalencia de enfermedades crónicas y estos focos de desnutrición que se están identificando con la presencia de estos desiertos alimentarios. ¿Ya? Aquí les muestro un mapa. Esto lo gestiona justamente estos coinvestigadores que son del área de la urbanística y de la edificación, ¿cierto? Aquí en color rojo ustedes se dan cuenta que hay varias zonas por todos, esto es región metropolitana, por varias zonas rojas, ¿cierto? De manera heterogénea que están repartidas. Hay unos que son más focalizados, ¿cierto? En la zona más sur, poniente, incluso aparece aquí una zona del sector oriente que me llamó mucho la atención y cuando lo vimos en el acercamiento obedece a la intersección de tres comunas, que es Peñalolén, Las Condes y La Reina. Ahí hay una zona bien roja que es donde vamos a hacer más hincapié en nuestros estudios, ¿ya? ¿Cuáles son las proyecciones de este proyecto que yo les vengo a compartir hoy día? Primero que nada, establecer un diagnóstico de la presencia de estos desiertos alimentarios en región metropolitana y esto después lo queremos extrapolar a región de Valparaíso y región de Biobío. Revelar territorialmente la prevalencia de estas enfermedades crónicas más frecuentes relacionadas con estos desiertos alimentarios. Caracterizar territorialmente estos aspectos urbanísticos. O sea, hicimos un primer approach y en ellos, por ejemplo, identificamos la zona de la cisterna y ahí decía, bueno, qué raro, porque ahí hay mucho supermercado, hay una explotación grande de edificios, justamente un aspecto urbanístico son las edificaciones en altura, que complejizan, por ejemplo, para ir a comprar alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces no necesariamente tiene que estar solamente lejano a un lugar donde se vende, sino que también tiene que ver la característica urbanística, ¿ya? Ahí, por ejemplo, no hay ciclovía, hay mucha locomoción colectiva, si bien es cierto, pero no hay un lugar seguro donde transitar, donde ir a comprar el alimento, ¿ya? Esto nos va a permitir de manera ambiciosa poder impactar, ¿cierto? Poder llegar a más grandes lugares y poder tener alguna implicancia para poder hacer regulaciones de la planificación urbanística, ¿ya? Primero, considerando entornos alimentarios favorables para la salud y el desarrollo integrador y sostenible de estas urbes, ¿ya? Finalmente, y para no alargar tanto esta charla y darle la oportunidad a nuestros estudiantes, decir y hacer esta reflexión final con ustedes, comentar que la inseguridad alimentaria en Chile y el dolor físico por no comer y el propio malestar de la desnutrición en Chile tiene rostro. Y este rostro está identificado en estos iconos que les comparto. Tiene rostro de niños, niñas y adolescentes. Tiene rostro en la pertenencia de grupos migrantes y de pueblos originarios. Tiene rostro de mujer y tiene rostro de aquellos que tienen alguna necesidad especial, ¿ya? En las familias en donde el jefe de hogar tiene alguna de estas características, lamentablemente en Chile tiene una mayor probabilidad de pasar hambre, ¿ya? No me quiero despedir de esta charla y darle las gracias a la invitación, de decir que en 2 fines de semana más vamos a vivir un proceso y un hito importante, que son las elecciones, ¿cierto?, para elegir a aquellos que van a escribir la nueva Constitución. Para ello los quiero motivar y los quiero invitar, si es que están inscritos o si es que van a ir, o que vayan, mejor dicho, ¿cierto?, a votar, porque es importante y es necesario que en esta nueva Constitución
se decrete y se establezca el derecho a la alimentación. Eso lamentablemente no está en nuestra Constitución actual y eso sí o sí debería estar y siempre debió estar. Finalmente, la alimentación como derecho constitucional deben ser asequibles y estar disponibles para todos sin ninguna diferencia. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme y espero haber dejado, ¿cierto?, ahí en ustedes este desafío y estas reflexiones. ¿Ya? Muchas gracias, gracias Marcelo, y que disfruten y sigan disfrutando de estas presentaciones. Muchas gracias, Leslie, por tu gran presentación. Nos iluminaste en un tema que probablemente eh, muchos de nosotros desconocíamos respecto a los desiertos alimentarios que estamos viviendo en nuestro país. Pero eso es lo interesante de ir descubriendo en conjunto, ¿no es cierto? Y a través de la investigación, la generación de conocimientos y poder apoyar a la población en general, finalmente, que es nuestro fin común, en general para todos los que trabajamos en salud y que queremos mejorar la alimentación de nuestro país. Muchas gracias, Leslie. Bien, continuando con nuestras presentaciones, quiero dejar con ustedes a nuestros estudiantes Paula Navea y Maximiliano Poveda, que son estudiantes de cuarto año de nuestra sede Viña del Mar, quienes van a presentar y nos van a hablar sobre las guías alimentarias sostenibles y su implementación. Así que muy bienvenidos Paula y Maximiliano. Bueno, muy buenas tardes a todos. También agradecer la invitación, el poder estar acá presente junto a Paula y presentar este tema, ¿cierto? Que tiene como título Guía Alimentaria Basada en Alimentos y Sostenibilidad. Bueno, los expositores serán los estudiantes, los internos de la carrera de Nutrición y Dietética Paula Navea y que les habla Maximiliano Poveda, pero también es un trabajo en conjunto a los también estudiantes internos, Nicole Torreblanca, Brian Patete Pano, la profesora Karen Cáceres, también nutricionista, y las sedes de Maipú, Providencia y Santiago Centro. Bueno, pero antes de mencionar los temas a tratar en esta presentación, es importante saber la relevancia que tienen la guía alimentaria. Estas han sido de un gran aporte en el conocimiento y la práctica de la elección de alimentos en la población general. Pero bueno, no me quiero quedar solamente hablando de la guía alimentaria, sino también el enfoque que se le está dando en otros lugares, principalmente el provecho que le podemos sacar al ámbito de la sostenibilidad. Ya no se está dando un enfoque solamente nutricional alimentario, sino también un punto cultural, económico, medioambiental, entre otros. Entonces es algo que le podemos nuevamente, y vuelvo a repetir, un gran provecho. Visto eso, los temas a tratar en esta presentación serán el qué va a pasar a futuro, principalmente dándole un enfoque más negativo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el caso de que no le demos ese enfoque sostenible? Los 5 principios clave de la sostenibilidad y la agricultura sostenible, la guía alimentaria sostenible propiamente tal, y la actualización de la GABA mediante una pequeña línea de tiempo. La guía alimentaria en otros países y la guía alimentaria sostenibles comparándolas con nuestro país, terminando con una contribución de Chile con la sostenibilidad y una pequeña conclusión acerca de toda esta presentación. Como bien mencioné, el primer punto va a ser el qué va a pasar a futuro. Entonces, aquí nuevamente digo que le dimos un punto más negativo, el qué va a pasar si no le damos un enfoque hacia la sostenibilidad. Nos quisimos dedicar principalmente a un punto que está relacionado a la ganadería. El consumo exacerbado de carne y de otros derivados animales procedentes de esta industria ganadera es una de las cuestiones más importantes en nuestro tiempo. De hecho, el consumo en países desarrollados ha alcanzado niveles totalmente insostenibles, sobre todo con la sobrepoblación que lleva consigo un aumento en la producción y con esto una disminución de los recursos. Se utilizan una gran cantidad de recursos que son vitales para la vida y que podrían ser muy bien utilizados, no en exceso. Son muchos, de hecho, esos problemas asociados al aumento de esta producción con la industria ganadera. Lo que está relacionado a lo que es la carne roja, a todo tipo de carne muscular, de ternera, res, cerdo, caballo y cabra, y también de la procesada, que vendría siendo todo tipo de carne que se le da, que se le da un proceso para mejorar su sabor o con su conservación, como vendría siendo el salazón, el curado, la fermentación, entre otros. Pero bueno, dentro de todos los temas o todos los puntos importantes que tiene la industria ganadera, nosotros quisimos destacar 3. El primero de ellos es que vaya nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado a la carne procesada como un alimento carcinógeno
y a la carne roja como una probable carcinógeno. De hecho, también según la OMS, 34.000 muertes de cáncer se le han asociado al consumo excesivo. Dice la palabra que quiero destacar, es el consumo excesivo de carne tanto roja como procesada. Y si a esto le sumamos la falta de ejercicio, por ejemplo, u otros factores que pueden contribuir al deterioro de nuestra salud, estamos generando un grave problema de hecho, a nivel mundial. Y por otra parte, también relacionado a la industria ganadera, es que el uso masivo de antibióticos en esta industria contribuye significativamente al desarrollo de la resistencia a algunos medicamentos. Y nuevamente quiero mencionar a la Organización Mundial de la Salud, ya que según ellos, la resistencia a los antibióticos puede provocar más muertes que el mismo cáncer en el año 2050. Entonces es un tema muy relevante. Junto con eso, tenemos que contribuye al cambio climático. La ganadería es responsable de la emisión del 14,5% de los gases del efecto invernadero, como se puede ver en la presentación. Y de hecho, dentro de estos gases se encuentra el CO2, pero no solamente eso, sino también el metano y el óxido nitroso, que podrían llegar a ser más nocivos que el mismísimo CO2. Estos gases provienen de emisiones directas, pero también de emisiones indirectas, dentro de un modelo de agricultura dependiente de distintos productos, como vendría siendo el petróleo o los plaguicidas, y los fertilizantes químicos que sustentan en gran medida la ganadería industrial. Otro punto importante es que el 80% de la forestación de la Amazonía se atribuye a la actividad ganadera, que son casi 3.000 toneladas. Y finalmente tenemos que envenenan el agua. De hecho, el uso también de distintos productos como fertilizantes o plaguicidas contaminan acuíferos que provocan zonas muertas en el océano. Entonces ahí tenemos un punto importante en lo que es el deterioro del medio ambiente. Además, como podemos ver, para la producción de 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, a diferencia de los 1.300 kilos de agua que se necesitan para producir trigo. Bueno, no es poca la cantidad tampoco para la producción de trigo, pero si lo comparamos con la producción de carne, es una diferencia abismal. El agua es vital para nuestra vida, es fundamental. Y si no lo utilizamos bien, vamos a provocar la sequía que ya está ocurriendo hoy en día y que puede disminuir el tiempo donde ya no vamos a tener agua necesaria para la población. Bueno, actualmente nosotros conocemos las condiciones básicas necesarias en el fondo para lograr la sostenibilidad. Sin embargo, al ver el poco éxito que han tenido en los últimos años, se proponen 5 principios para facilitar la transición hacia una alimentación y una agricultura sostenible. Por ejemplo, el primer principio apunta a que el uso de los recursos naturales debe ser eficiente, ya que este es un factor decisivo en el fondo para una agricultura sostenible. Un ejemplo del por qué es un factor o un ejemplo necesario es en los casos donde se utiliza excesivamente los fertilizantes, los cuales son una causa importantísima de contaminación. El segundo principio se refiere a que es primordial que las acciones de sostenibilidad garanticen en el fondo la conservación, la protección y mejora de los recursos naturales. El tercer principio establece que es primordial para lograr la sostenibilidad proteger los medios de subsistencia rural, mejorar la equidad y el bienestar rural. Y para eso es importante que la población rural tenga un acceso seguro y equitativo de los recursos naturales que necesita para producir los alimentos, tanto como para el consumo propio, como para aumentar su ingreso. El cuarto principio apunta a que la agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, las comunidades y los sistemas. Esto se refiere principalmente a la capacidad de reponerse rápidamente a un escenario adverso. Y el quinto y el último principio hace referencia a que una alimentación y una agricultura sostenible requieren además de mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Todo esto en el fondo para asegurar la justicia social, la equidad y la protección de los recursos naturales a futuro. La agricultura, principalmente en Chile, una agricultura sostenible es aquella que nos va a garantizar la satisfacción de las necesidades nutricionales básicas de tanto generaciones actuales como futuras.
y además nos va a proporcionar un empleo duradero, ingresos suficientes y condiciones de vida y trabajo digno para todas aquellas personas que están involucrados en la producción agrícola. También mantiene y en lo posible mejora la capacidad productiva de los recursos renovables, y esto obviamente sin destruir las características socioculturales de las comunidades rurales ni contaminar el medio ambiente. Cada día que pasa, los problemas relacionados a los sistemas alimentarios para proporcionar alimentos suficientes, inocuos y ricos en nutrientes para todos, que contribuyan a esto, ha provocado grandes problemas, entre las cuales existen limitaciones resultantes de la escasez de recursos y el deterioro ambiental. Y de hecho, con esto podríamos incluir lo que presentó la profesora en la presentación anterior, que vendrían siendo lugares donde no se encuentran recursos, no se encuentran lugares para poder acceder a los alimentos nutritivos o necesarios que se recomiendan. Además que en la actualidad los sistemas alimentarios son responsables de una parte significativa del deterioro ambiental. Es por esto que se integra el concepto de guía alimentaria sostenible, las cuales se definen mediante un acuerdo en el año 2010 por la FAO como aquellas que generan un impacto ambiental reducido. Acá tenemos el primer punto, ambiental, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y a que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable. Además, protegen y respetan la biodiversidad, los ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas, nutricionalmente adecuadas, inocuas, saludables y optimizan los recursos naturales y humanos. Entonces acá tenemos una definición mucho más completa a la que teníamos cuando recién se empezaron a implementar la guía alimentaria. Respeta la biodiversidad, o sea, ya estamos enfocando no solamente en lo nutritivo, sino también en lo que vendría siendo el consumo excesivo de frutas o verduras. Los ecosistemas son culturalmente aceptables y accesibles, económicamente justas y nutricionalmente adecuadas. Entonces, vuelvo a repetir, le estamos dando otro enfoque, ya no es solamente nutritivo o alimentación, sino ya nos vamos a un tema económico, cultural, ¿cierto?, que sean accesibles para toda la población. Las tres características principales que tiene la guía alimentaria sostenible es que son diversas. Ya se está entregando información acerca de distintas frutas, ¿cierto?, distinto color, distintas verduras, también con las mismas características, que sean equilibradas respecto al consumo, ¿cierto?, a los requerimientos energéticos y al consumo y al consumo, perdón, que no sea un consumo excesivo ni tampoco un consumo reducido. Y junto con esta palabra va la redundancia, que sean reducidas, pero reducidas en alimentos que no sean nutritivos, como en el alcohol, por ejemplo, o alimentos altos en grasa, e incluso también en el caso de las carnes, que ya está siendo un punto importante, la reducción del consumo de carne. Bueno, el otro punto que queríamos destacar era la actualización de la guía alimentaria basada en alimentos. Todo partió en el año 1992. Se identificó en una conferencia internacional de nutrición organizada por la FAO y la OMS en Roma, donde se quiso mejorar el estado nutricional y el consumo de alimentos en el ámbito mundial. Este plan de acción para la nutrición fue adoptado por los países en dicha conferencia, incluyó una sección titulada El fomento de dieta y modo de vida sano, en el cual los gobiernos fueron instados a proveer orientación al público. ¿Ya? En respuesta a los compromisos, la FAO ha ido apoyando en gran medida a todos estos países. De hecho, más adelante vamos a mencionar también cómo la FAO ha ido apoyando en la creación, pero no solamente en la creación, sino también en la renovación de la guía alimentaria, ya dándole otro enfoque, ¿cierto? Viendo cómo se encuentran en la situación mundial, la situación actual, para que las guías se vayan actualizando. Pasando luego de eso, tenemos la primera guía alimentaria basada en alimentos en nuestro país, en el año 1997, donde podemos ver que la primera imagen era una pirámide. Esto generó cierta confusión en un comienzo, porque como podemos ver, la base se encuentra en lo que vendrían siendo todos los cereales. Entonces la gente entendió que como era la base donde se encontraba la mayor cantidad de alimentos, había que aumentar el consumo de cereales, ¿ya? Entonces eso fue lo que provocó que se fueran actualizando la guía, pasando al año 2005, perdón, donde se creó la guía para una vida saludable, en conjunto con el INTA y la Universidad de Chile, el Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y el mismo Ministerio de Salud. ¿Ya? Y finalmente tenemos en el año 2012-2013 la actualización final de la guía alimentaria, donde ya hay una diversidad de alimentos, ¿cierto?,
se agrega el consumo de agua, tenemos todo lo relacionado a la actividad física, y también alimentos que se encuentran limitados o reducidos e incluso excluidos, que vendrían siendo lo alto en azúcares, en grasa o alimentos procesados. Pero bueno, como ya lo he ido mencionando en toda la presentación, no existen solamente guía alimentaria en nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, un estudio realizado por la FAO, de 215 países, 83 tienen guías alimentarias oficiales. 13 se encuentran en renovación, y una que nos llama bastante la atención es Perú, que no tiene una guía alimentaria oficial. Es uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene una guía alimentaria basada en alimentos. Junto con eso, la FAO, como bien mencioné, ha ayudado a la creación de guías. De hecho, tiene una página web donde entrega información para todos los países miembros que quieran crear una guía alimentaria basada en alimentos o quieran renovarla. Es de gran ayuda, de hecho, para poder tener información. Ahora el punto importante es que la FAO nos ayuda a la distribución de esta guía alimentaria. Eso es trabajo de del mismo gobierno, de la misma entidad que crea esta guía para que puedan distribuirse y pueda llegar a toda la población en general. Y el último punto es que los mensajes varían según el país. La presentación de los mensajes varía entre cada uno de la guía alimentaria. Algunos utilizan mensajes cortos, sencillos, ¿cierto? Mientras que otros dan unos más detallados. Incluso pueden llegar a entregar documentos con información más detallada, con representación gráfica, ¿cierto? Con mensajes más específicos para la población especializada en este punto. Entonces tenemos mensajes que son claros, generales para toda la población, pero tenemos otra que además de entregar esos mensajes generales, también entregan mensajes detallados para que se pueda aprender con más detalle. Junto con eso, y en el mismo estudio realizado por la FAO, existe una estrecha relación entre el ingreso económico y la creación de guía alimentaria. Como se puede ver en este cuadro, de 31 países estudiados de ingresos bajos, solamente 2 tenían guía alimentaria, o sea, un 6%. Y a medida que van aumentando los ingresos económicos, va aumentando la probabilidad de tener una guía alimentaria. De los 80 países de ingresos altos, 43 tenían guía alimentaria, o sea, un 53%. Estamos hablando ya de un porcentaje positivo. Junto con eso, en la siguiente diapositiva se puede ver otro gráfico bastante colorido, donde podemos ver los distintos mensajes, los que más se repiten dentro de la guía alimentaria. Los más comunes vendrían siendo la reducción de la ingesta de sal y el aumento del consumo de frutas y verduras, que están presentes casi en un 100%, de hecho en un 96 y 94% respectivamente. El 93% de esta guía aconseja reducir la grasa o cambiar el tipo de grasa que se consume, por ejemplo, reemplazar totalmente las grasas animales por las vegetales. Pero donde nosotros nos queremos enfocar es en el lado derecho, donde podemos ver que de la reducción del consumo de alcohol, solo un 54% recomienda. De ese total, las 2 guías de ingresos bajos recomiendan la reducción del consumo de alcohol, a diferencia de otros países con ingresos más altos. Junto con esto también se aborda la inocuidad, llegando solamente al 51%, y también la reducción del consumo de carne, llegando solamente a 20 guías alimentarias. Entonces, esto lo podemos asociar al abuso de ciertas sustancias, como es el caso del alcohol, la poca inocuidad que se sabe acerca de los alimentos provocando ciertas enfermedades de transmisión alimentaria, y también la relación que existe, como bien mencionamos al comienzo de la presentación, sobre el consumo excesivo de carne roja procesada y el cáncer, principalmente el cáncer de colon rectal. En la actualidad existen en el mundo 4 países con guía alimentaria sostenible. Estos son Alemania, Brasil, Suecia y Qatar. Y a continuación realizaremos un cuadro comparativo de las principales guías alimentarias sostenibles con el modelo de guía alimentaria actual de Chile. Con respecto a frutas y verduras, cada país nos deja un mensaje en relación a esto. Por ejemplo, Alemania lo enfoca a consumir 5 frutas y verduras al día y a elegir principalmente productos de temporada. Esto apuntando al consumo de un alimento con mayor oferta versus uno que puede tener un mayor valor económico y por lo tanto puede no ser asequible para toda la población. Brasil además
de escoger productos de temporada, fomenta la agricultura familiar y las economías locales, ya que promueve a elegir productos cultivados localmente. Suecia, por ejemplo, enfatiza en escoger hortalizas con alto contenido de fibra, ya que tienen un menor impacto ambiental que las verduras de ensalada, debido a que suelen cultivarse al aire libre y no en invernaderos. Con respecto al consumo de carne, Alemania, Brasil, Suecia y Qatar optan por reducir o evitar el consumo de carnes, ya que la disminución del consumo y por tanto de la producción de alimentos de origen animal reduce notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile, por ejemplo, no enfatiza o no hace alusión dentro de su guía alimentaria al consumo de carnes. En el caso de los lácteos, todos los países, exceptuando Brasil, concuerdan con promover su consumo, enfatizando sobre la calidad de estos. Por ejemplo, escoja lácteos bajos en grasa y azúcares. Brasil, sin embargo, alude a que el consumo de bebidas lácteas y yogures son productos ultraprocesados, por tanto, debiesen evitar su consumo. Cuando hablamos de pescado, todos los países enfatizan en promover el consumo al menos 2 veces por semana, ya que en el fondo entienden el valor nutritivo que aporta su consumo en el ser humano, ¿ya? Exceptuando Brasil, que no incorpora el pescado en sus guías alimentarias. Alemania y Suecia, además, llaman a la población a escoger productos pesqueros de fuentes sostenibles, ¿ya? Y acreditadas, ya que muchas poblaciones naturales de peces se encuentran en peligro o se capturan de forma no sostenible. Con respecto a las grasas y los aceites, todos los países apuntan a disminuir su consumo, ya que debido a lo que todos ya conocemos, a las enfermedades en el fondo asociadas a este tipo de alimentación. Bueno, y en este caso, Brasil y Qatar hacen alusión a disminuir o limitar el consumo de alimentos procesados, ya que además de no ser productos saludables, se someten a distintos procesos de producción, elaboración y envasado que no son principalmente amigables con el medio ambiente. Y en el caso de las conductas o los consejos alimentarios, todos los países, exceptuando Chile, hacen alusión a esto. Por ejemplo, Alemania nos dice que cocinemos los alimentos preferiblemente a fuego lento, ¿ya? Y utilizar ingredientes frescos, etc. Brasil, en el fondo, enfatizan en desconfiar de la publicidad y del marketing de los alimentos y desarrollar y ejercitar y compartir sus habilidades culinarias. Suecia, por ejemplo, nos dice o nos trata de mantener en el fondo un equilibrio energético consumiendo solo la cantidad justa. Y Qatar alude o inculca el desarrollo de hábitos saludables en la familia, por ejemplo, siguiendo horarios de alimentación. Además de todo lo anteriormente dicho, en su mayoría las guías alimentarias contienen mensajes sobre el consumo de agua, exceptuando Brasil y Suecia, ya que no lo fomentan. Y también se fomenta la actividad física al menos 30 minutos al día, exceptuando Brasil, que no enfatiza en su guía alimentaria estos mensajes o no promueve estas conductas. Bueno, y además de la elaboración de guías alimentarias, cada país complementa su educación con imágenes o figuras ilustrativas. Por ejemplo, Alemania con la pirámide tridimensional, ya que pueden ver ahí, donde la base de la pirámide está formada por el círculo de la nutrición, ¿ya? Cada lado de la pirámide corresponde a uno de los 4 grupos de alimentos, como lo son los alimentos de origen vegetal, animal, aceite y grasas, y bebidas. Los alimentos más recomendables, desde el punto de vista nutricional obviamente, están situados más cerca de la base de la pirámide, mientras que los alimentos menos recomendables están situados en la parte superior, con el fin de indicar que solo deberían consumirse en pequeñas cantidades. Brasil, por ejemplo, con la publicación de su guía constando de 5 capítulos y un resumen independiente de cada uno,
disponible en los 3 idiomas, de inglés, español y portugués, y de esta última existe una versión que se puede imprimir, ¿ya? Chile, con el plato alimentario, dando lugar, además del consumo de agua y fomentar la actividad física, además de esto, es un mensaje importantísimo al final de donde llama a la población a evitar el consumo de ciertos alimentos como completos, bebidas, etc. ¿Ya? Y Suecia, por otro lado, con una infografía donde va a detallar mensajes súper importantes, como por ejemplo arriba, donde está el brócoli, nos dice que consumamos más verduras, pescados, mariscos, etc. Y abajito que debemos cambiar, por ejemplo, a productos bajos en grasa, a grasas saludables integrales. Y por último, nos insta o nos llama a consumir menos carne roja y menos sal, menos azúcar y menos alcohol. Y finalmente Qatar, que alude a consumir mayormente frutas y verduras, cereales, y como podemos ver acá, ahí está como una gotita donde fomenta el consumo del agua. En este cuadro resumen, podemos apreciar los principales objetivos en los cuales se basa cada guía alimentaria y por los cuales se diferencian al mismo tiempo. Por ejemplo, al momento de revisar cada guía alimentaria, nos pudimos percatar de que todas las guías alimentarias, tanto de Alemania, Brasil, Suecia, Qatar y Chile, tienen como principales objetivos la alimentación saludable, ser una herramienta de educación para la población, promover hábitos de vida saludable y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos. En estos puntos no existe diferencia con el modelo actual de nuestro país. Sin embargo, es posible evidenciar como principal diferencia es que solo Alemania, Brasil, Suecia y Qatar hacen referencia explícita a los factores ambientales o tienen en cuenta en sus mensajes principales la promoción de la sostenibilidad. Es por esto que Chile tiene un importante desafío en sus políticas públicas y en la incorporación de una visión que apunte a la sostenibilidad en nuevas actualizaciones de su guía alimentaria. Y como último punto, tenemos la contribución que está haciendo nuestro país con la sostenibilidad. En el año 2015 se realizó Chile, junto a los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, adoptaron la Agenda del año 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Este plan de acción tiene 17 objetivos, lo podemos ver en el siguiente cuadro, con 169 metas, que van desde el fin de la pobreza, pasando ya al hambre cero, todo lo que es salud, educación, producción y distribución de alimentos junto con su consumo y también la preservación de vida marina o el mismo clima, el medio ambiente. Entonces son 17 objetivos claves que tienen como último la alianza para lograr los objetivos ya mencionados. Esta guía de desarrollo sostenible, nosotros quisimos enfocarnos principalmente en el sector exportador alimentario. Las razones son porque entre ellas representa el 6,25% del Producto Interno Bruto de nuestro país desde el año 2016 y además genera una gran cantidad de empleos. En total, aproximadamente son 7.901 empleos que genera. Un aspecto bastante interesante sobre el sector exportador alimentario es que sus actores han implementado lo que vendrían siendo los acuerdos de producción limpia. En estos acuerdos, la mayoría de los gremios se han propuesto metas colectivas que refieren a la eficiencia y la gestión de recursos y la disminución de los gases del efecto invernadero. Este fue un estudio realizado por el mismo sector exportador alimentario que nos muestra un gráfico, como podemos ver, de todos los objetivos que cumplen en relación a los gremios que forman parte de este sector, destacando principalmente el número 12, que vendría estando relacionado a la producción y al consumo de los alimentos, que es el que se encuentra en gran cantidad, pero también se encuentran algunos como la preservación de la vida marina, o también el número 2 que vendría siendo el hambre cero. Entonces, tienen grandes objetivos, siendo que solamente este es el sector exportador, teniendo la gran contribución que está haciendo nuestro país. Y como último punto vendría siendo ya la implementación de una guía alimentaria sostenible en ayuda con todos los gremios de la alimentación. Junto con esto, tenemos todos los gremios que forman parte de esta industria y todos los objetivos que ayudan.
¿cierto? De los que más destacan vendría siendo AMIChile, todo lo relacionado a la mitilicultura, que ayuda en la integridad y el mantenimiento del ecosistema marino. Un punto a destacar es que ellos realizan, entre otras actividades, la limpieza de playas. Entonces, vuelvo a repetir, no es solamente un ámbito alimentario y nutricional, sino que va más allá, relacionado al ecosistema, a la cultura, a la economía. Con la limpieza de las playas podemos preservar la vida marina para poder tener mayor recurso para el consumo, por ejemplo, de alimentos del mar. En el caso de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX, han creado guías relacionadas a la gestión de energía y al adecuado uso de recursos. La Asociación Gremial de Productores de Cerdo de Chile, ASPROCER, tiene un comité técnico. Él es el único que tiene un comité que ya está enfocado en la sostenibilidad, ayudando a asuntos como la utilización hídrica y de otros recursos. Con respecto a Chile Alimentos, se enfocan principalmente en la distribución de residuos y alimentos. Chilenat y Chilean Walnut Commission, relacionado a todo lo que es fruto seco, se va más por el lado del manejo y la preservación de suelos. Chile Oliva, con un correcto uso de recursos tanto hídricos como energéticos. Todo lo relacionado a la exportación de leche, la disminución de los gases de efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad. Salmón Chile y Zona Pesca ya van por un lado más de la conservación del medio ambiente marino. Y Vino Chile finalmente, que está relacionado a la gestión de recursos y residuos. En este documento, publicado en el año 2019, respecto a cómo lograr dietas saludables y sostenibles, que contempló la participación de los siguientes países, como China, India y Túnez, además de 7 otros países de ingresos altos como Francia, Finlandia, Italia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Se analizaron los resultados de alrededor de 2 estudios que fueron realizados con 2 objetivos principales. El primer objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el segundo objetivo era reducir otros impactos ambientales, como por ejemplo el uso del agua, el uso de energía fósil, el uso de la tierra, la liberación de nitrógeno, etc. ¿Ya? Donde los principales hallazgos de estos estudios fueron que las dietas optimizadas para lograr en el fondo la sostenibilidad tenían que implicar una dieta basada en plantas, ya la reducción de carnes, principalmente carne de rumiantes, como la carne de res y de cordero, ya aumentar la dieta, los pescados en las dietas, disminuir el consumo de lácteos y reducir finalmente los alimentos dulces, los bocadillos salados y bebidas. Sin embargo, queda mucho por estudiar, ya que se necesitan más estudios en países, por ejemplo, de ingresos bajos y medianos, donde algunas poblaciones pueden enfrentar desafíos particulares en torno a la escasez del agua y la inseguridad alimentaria nutricional. ¿Ya? Bueno, y a modo de conclusión, sabemos que la información en relación con nutrición y alimentación cada día se va actualizando. Es por esto que las guías alimentarias, en el fondo, basadas en alimentación, también van tomando un giro, por lo que como país debemos seguir trabajando para lograr implementar a futuro nuestras guías alimentarias sostenibles. Y no solo con el fin del cuidado de la población chilena y mejorar además la situación nutricional, sino que también para contribuir a evitar la contaminación ambiental, aumentar la economía, apostar por el reciclaje y promover el consumo de alimentos inocuos. Bueno, y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paula y Maximiliano. Muy buen tema, excelente tema lo que ustedes trataron. Me parece muy apropiado. Siempre estamos hablando de la alimentación saludable y nosotros los nutricionistas predicamos con eso. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que hay un gran tema detrás que tiene que ver con la sostenibilidad y lo que hablaba la profesora Leslie también de los desiertos alimentarios. O sea, estamos hablando básicamente de seguridad alimentaria. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío por avanzar, así que muy bien, felicitaciones por lo que expusieron. Vamos a continuar con la última presentación, pero no menos importante, alimentación basada en plantas, una nueva mirada al futuro, por nuestras estudiantes Valentina Olave y Jennifer Urbina, ¿no es cierto?, de nuestro campus Providencia. Muy bienvenidas.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Alave, interna de nutrición. Con mis compañeras de nombre Daina Cádiz, Nicole Chávez, Fernanda Céspedes, Alison Chaparro y Jennifer Urbina, creamos esta presentación sobre los desafíos de la alimentación sostenible en el siglo XXI. Siguiente, por favor. Bueno, durante años la alimentación tradicional se ha visto modificada, ya que muchas personas han cambiado su pensamiento. El mayor acceso a Internet ha influido en la decisión alimentaria por el simple hecho de tener toda información por este medio. El motivo por el cual se adopta este tipo de dieta depende de la edad, ya que los adolescentes cambian a este tipo de alimentación como una manera de establecer una identidad por razones medioambientales o por preocupación por el bienestar animal, a diferencia de los adultos que optan por esta dieta, es más que nada para mejorar su salud, aunque en un estudio realizado en Chile nombra los principios animalistas como primera opción. Los objetivos principales que abordaremos en este webinar se basan en definir conceptos de sustentabilidad, beneficios de una alimentación sustentable y los nutrientes de la alimentación basada en plantas. De acuerdo a la definición de la FAO, dietas sostenibles son las que generan un impacto ambiental reducido y que contribuyen a una seguridad alimentaria nutricional y a que las generaciones actuales y futuras sostengan una vida saludable. Además, protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables. Y también optimizan los recursos naturales y humanos. Y es aquí donde podemos encontrar la alimentación basada en plantas. Pero, ¿qué es esta alimentación basada en plantas? Esta alimentación integra un consumo mayoritariamente de alimentos de origen vegetal, como lo son las verduras, la fruta, los cereales, las semillas, las legumbres. Y este tipo de alimentación tiene como objetivo principal el reducir el consumo de alimentos de origen animal. Y dentro de los tipos de dietas que entran en esta categoría son los veganos, los crudiveganos y frutarianos, que se los mencionaré a continuación. Bueno, los veganos, su alimentación está basada exclusivamente en alimentos de origen vegetal, sin excepción de ningún tipo. Los crudiveganos solo consumen alimentos crudos y frescos, como las frutas, las verduras, frutos secos, algas, aceites. Y por último están los frutarianos, que tienen una alimentación exclusivamente de frutos, generalmente crudos y de estación, que pueden ser recogidos sin dañar las plantas, es decir, que recogen aquellos frutos que caen directamente de los árboles. La Unión Vegetariana Internacional, en su último estudio, estableció que hay más de 600 millones de vegetarianos en el mundo, confirmando que el vegetarianismo mostró un incremento en Estados Unidos, por el orden de un 500% desde el año 2014 a la actualidad. El estudio reveló que en Latinoamérica el 19% de los encuestados se declaró vegetariano, el 15% flexitariano y un 9% vegano. Para aquellos que no sepan, el término de flexitariano son aquellas personas que sostienen un mínimo consumo de carne, en comparación a los veganos, que no son personas tan estrictas ya a la hora de comer algún consumo de carne. En México se destacó como el país con más vegetarianos en América Latina, de acuerdo a la encuesta CADEM en julio de 2018. Y se estableció que en Chile, bueno, viven alrededor de 19 años en persona, y si el 4% de la población chilena sigue siendo vegana, se puede calcular que hay 750.000 veganos en Chile. La FAO señaló también que
o sea, durante el Día Mundial del Agua, el lema de este año sería Agua y Seguridad Alimentaria, y demuestra la importancia que tiene el agua en la producción alimentaria. También algunos datos de la FAO mencionan que el 75% de agua dulce se dedican a la producción agrícola y ganadera, y un 70% es utilizado como pastizales para alimentar a los animales. Para que tengan una idea de cuánta agua se consume para la producción de carne, en 1 kilo de carne se consumen 15.000 litros de agua. En Chile per cápita se consumen 75,7 kilos de carne. Entonces estaría consumiendo 1.135.500 litros de agua, en comparación con la producción de trigo, que para obtener 1 kilo de trigo solo se requieren 1.500 litros. Entonces la diferencia es significativa. Uno de los impactos que más preocupan de los actuales sistemas agroalimentarios es su gran contribución al cambio climático. Cabe destacar que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se producen en todo el proceso, desde la producción animal y vegetal, su procesado y empaquetado, y el transporte y distribución. Por lo tanto, 1/3 de estas emisiones corresponden a pérdidas y desperdicios alimentarios. Bueno, con respecto al gráfico, este es sobre un nuevo informe de la WWF de los impactos de la alimentación tradicional con respecto a la destrucción del medio ambiente y el poder para restaurar la naturaleza con un cambio a una alimentación basada en plantas, en donde una dieta basada en plantas podría reducir un 35% la pérdida de vida silvestre, un 30% el uso de tierra agrícola, reducir un 21% los gases de efecto invernadero, por lo menos, y un 14% las muertes prematuras. Bueno, la investigación realizada por el Dr. Michael Greger de la organización Nutrition Facts de Estados Unidos estudiaron a personas que fueron vegetarianas, pero que empezaron a comer carne al menos una vez a la semana. Estas personas experimentaron un aumento en la probabilidad de riesgo de una enfermedad cardíaca del 21%, también un aumento del 22% de apoplejías, un 24% de diabetes y un 33% de aumentar de peso durante los 12 años siguientes a la transición. De hecho, al dejar de ser vegetarianos, el consumo de carnes se asoció a una disminución de 4 años en la expectativa de vida. De acuerdo a los beneficios de la alimentación basada en plantas en relación con el riesgo de diabetes tipo 2, en un estudio multicéntrico realizado en 8 países europeos, midieron los nutrientes de las plantas en la sangre y su relación con el riesgo de diabetes tipo 2. Se vieron 9.700 casos de diabetes en 13.600 participantes. Y según los resultados obtenidos de este estudio, las concentraciones plasmáticas de vitamina C, carotenoides totales, alfa-caroteno, beta-caroteno y una puntuación global de biomarcadores se asociaron con una reducción del 42 al 55% en el riesgo de diabetes tipo 2. Mientras que las concentraciones más altas de licopeno, la luteína y la beta-criptoxantina se asociaron con una reducción del riesgo del 21 al 35%. Estos biomarcadores son indicadores objetivos del consumo de frutas y verduras y sugieren que las dietas ricas en consumo de frutas y verduras podrían ayudar a prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2. Bueno, los resultados expuestos ya en las diapositivas anteriores, la alimentación basada en plantas ha demostrado una mejora significativa, tanto en la salud como a nivel de aporte medioambiental. Los alimentos para consumir en esta dieta son naturales, por lo que, como mencioné anteriormente, en ciertos casos podrían controlar, prevenir o tratar alguna patología. Dentro de los beneficios de esta alimentación, aparte de reducir el peso corporal, los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol total, también se verá a nivel de bienestar de la persona. ¿A qué me refiero con esto? A una disminución de prevalencia tanto de depresión, ansiedad y fatiga.
Las guías alimentarias están creadas con el propósito de asegurar la calidad y inocuidad alimentaria, nutrición y salud de cada población, también teniendo en cuenta la cultura alimentaria de cada país. Durante el último tiempo, varios países han implementado consideraciones de sostenibilidad, principalmente recomendaciones en sus políticas alimentarias, como estrategias. Por ejemplo, aquí en la diapositiva, tener una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, el preferir alimentos locales y de temporada, reducir el desperdicio de alimentos, el reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, y por último, el reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Bueno, en esta dieta basada en plantas existe un gran déficit de nutrientes debido al bajo consumo de alimentos de origen animal, por lo que es necesario suplementar estos nutrientes y también es necesario consumir alimentos que contengan de los diferentes nutrientes críticos que se muestran en la diapositiva. Por ejemplo, las proteínas, que aportan principalmente aminoácidos a nuestro cuerpo para que sintetice sus propias proteínas que van a conformar distintos tejidos, que son principalmente los músculos. La deficiencia puede provocar desnutrición proteica, pérdida de peso, debilidad general, cabello quebradizo. Y las fuentes vegetales de proteína principalmente son las semillas, se pueden encontrar también en legumbres y frutos secos. Por otro lado está el zinc, que es un mineral esencial para la regeneración de los tejidos celulares y para la síntesis de ADN, por lo que su aporte adecuado es importante para garantizar el crecimiento y desarrollo correcto en la infancia, y también importante durante el embarazo. Por lo tanto, la deficiencia severa del zinc puede actuar negativamente en el retraso del crecimiento y desarrollo sexual. Este nutriente también es importante ya que ayuda a que el sistema inmune funcione correctamente. Las fuentes vegetales del zinc, al igual que las proteínas, son principalmente las legumbres, los frutos secos, semillas y cereales integrales, pero también las hay en verduras como la espinaca o la lechuga. Por otro lado también tenemos el hierro, que participa en el transporte y metabolismo del oxígeno, en la síntesis de ADN y ARN, y la deficiencia de este mineral puede provocar una anemia ferropénica, que es la forma más común de anemia. El hierro vegetal se absorbe, dejar en claro también que el hierro vegetal se absorbe en menor proporción que el hierro de origen animal, de origen vegetal, perdón. Proveniente de alimentos de origen animal. Entonces, este hierro vegetal es necesario que se absorba de mejor manera al consumir a su misma vez alimentos ricos en vitamina C, como lo son generalmente los cítricos. Bueno, las fuentes vegetales se basan en algunos cereales, como las semillas, verduras de hojas verdes, las legumbres y frutos secos. La vitamina D es fundamental para la salud ósea, ya que participa en el proceso de absorción del calcio. La deficiencia de esta vitamina se relaciona a problemas óseos y enfermedades cardiovasculares. La mejor fuente y forma de adquirirla es la exposición al sol durante al menos 15 minutos al día, o si no, mediante alimentos fortificados en ellas, como lo son algunas bebidas fortificadas en calcio, como las de soya, arroz, avena, pero su suplementación es fundamental apenas uno comience con este tipo de dieta. También tenemos el omega 3, su consumo ayuda a la regulación de la presión arterial, los niveles de triglicéridos en sangre, inflamación y prevención de enfermedades cardiovasculares. La deficiencia del omega 3 puede provocar mayor riesgo de infecciones, piel seca y escamosa. Podemos encontrar el omega 3 en aceites vegetales de canola, soya, frutos secos, semillas en general. Y por último tenemos la B12, que es fundamental en el organismo, ya que ayuda en la producción de glóbulos rojos y la creación del ADN. El déficit de esta vitamina puede provocar anemia megaloblástica, que es cuando hay una falta de glóbulos rojos sanos. También produce cansancio y debilidad. No se ha probado ningún alimento vegetal que aporte suficiente vitamina B12 en forma asimilable, por ende su suplementación es muy importante.
es importante que nosotros podamos entender dónde podemos encontrar estos alimentos. Principalmente, nosotros estamos encontrando estos alimentos en granos, en las semillas, y es así como la alimentación basada en plantas tiene que ser variada. En la diapositiva podemos ver de dónde podemos encontrar estos alimentos. También está el tema de la suplementación. Es importante que, por ejemplo, el calcio, que lo vemos disminuido por la no adherencia a la leche o de sus derivados, podamos decirle a los pacientes que lo podemos encontrar en hojas verdes, como la espinaca, el brócoli, y también súper importante mencionar y educar sobre las porciones. Nosotros como profesionales vamos a dar estas porciones y que ojalá se cumplan. De acuerdo a la suplementación que había hablado anteriormente, que es súper importante, según la DRI, que es la ingesta diaria recomendada, de hierro es entre 8 a 18 miligramos día, y la suplementación de vitamina D es entre 400 a 800 unidades internacionales. Ahora bien, si la persona está con algún déficit de alguno de estos nutrientes, va a depender del déficit de esa persona. Y es ahí donde se determinará la cantidad de suplemento que se le dará. Dejar en claro también que existen dos tipos de vitamina D. Está la vitamina D2, que es 100% vegana, que es a base de algas, hongos y vegetales. Por otro lado está la D3, que es mayormente de origen animal, a base de aceite de pescado, leche entera, huevo, pero también está la de origen vegetal, que se obtenía del liquén, que el liquén es un organismo que surge de la simbiosis entre un hongo y una alga o una cianobacteria. Y respecto a la vitamina B12, su dosis diaria es entre 25 a 50 microgramos, 2 veces al día cada 6 horas, o su dosis semanal, que es 1000 miligramos por 2 veces a la semana, o si no, 2000 miligramos por una vez a la semana. Bueno, en esta dieta basada en plantas ocurren ciertos desafíos nutricionales, y uno de ellos es abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales. Es importante mantener la capacidad de los recursos naturales del planeta para alimentar a la creciente población mundial, a la vez que se reduce la huella ambiental y climática de la agricultura para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Entonces, con este estilo de vida, que es la dieta basada en plantas, se quiere revertir estas consecuencias negativas que afectan al planeta en sí. Por otro está el optar por productos naturales, evitando los elaborados y transgénicos. En su mayoría, los alimentos orgánicos y naturales ayudan a fortalecer el sistema inmune, evitando enfermedades, tener un correcto funcionamiento del sistema digestivo y mejorar la calidad del sueño también. Los productos naturales contienen mayor porcentaje de antioxidantes que los que han sido procesados dentro de la industria alimentaria. También son más seguros al no recibir hormonas, colorantes, sabores artificiales o sustitutos de azúcar. Tienen un mejor sabor al no verse alterado su valor nutricional. Y están formados por un solo ingrediente, ya que los fabricantes no deben añadir otra cantidad de elementos, de muchos de esos elementos no son conocidos por nosotros los consumidores. Y por último, como tercer desafío es el transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Hoy en día, en el siglo XXI, es abordar el cambio climático, que es algo relevante. En los supermercados podemos ver que hay más alimentos que son veganos, donde uno puede tener mayor variedad. Podemos optar por estos alimentos. Es necesario también equilibrar nuestra dieta, que constantemente están saliendo artículos científicos que nos demuestran, como los que vimos anteriormente, que una dieta basada en plantas ayuda a las enfermedades crónicas no transmisibles y también ayudarían a formar un sistema en el que podría ser más eficiente, inclusivo y resiliente. Y también, y no menos importante, el uso de envase orgánico, ya que se pueden volver a utilizar y reciclar, para que sí uno sea o se sienta más eficiente en cuanto al medio ambiente, que sienta que contribuye a la mejora del medio ambiente. Y por último, el equilibrar una dieta en base de frutas y verduras, legumbres y hortalizas, que es la principal pirámide alimenticia de estas personas.
Como conclusión, una dieta basada en plantas es importante que tenga una atención nutricional debido a que tenemos muchos nutrientes en déficit. Entonces es necesaria la atención nutricional con un experto en alimentación, es decir, un médico o nutricionista. Primero con un médico porque sabemos que tenemos que hacernos exámenes de sangre constantemente, debemos ver cómo están nuestros niveles de hematocrito y hemoglobina en sangre. Por tanto, es importante saber cómo está nuestra B12, la homocisteína, la vitamina D, cómo están los niveles de hierro para no generar, por ejemplo, una posible anemia, una disfunción neuronal o nerviosa. Respecto al medio ambiente, sabemos que si nosotros optamos por esta alimentación basada en plantas, vamos a poder disminuir la deforestación, las emisiones de CO2 en el ambiente, y así podemos también llegar a una disminución en los niveles de calentamiento global. Y por último, la importancia de la suplementación que se necesita en esta dieta, como lo había mencionado anteriormente, la importancia de suplementar vitamina D y B12 al momento de empezar este estilo de vida. Bueno, acá abajo les dejamos como tip una aplicación chilena que ayuda a ser vegano, que se trata de Plan B, una aplicación de descarga gratuita que pretende ser una guía o manual para quienes han decidido dejar la carne o los productos de origen animal de lado. Cuenta con 4 secciones principales. El primero es el vegetarianismo, que cuenta con datos sobre nutrición y alimentación basada en vegetales y tips para reemplazar los alimentos cárnicos. Como segunda está la opción B, que es una guía sobre locales que tienen en sus cartas la opción vegana, un listado que incluye a varias regiones de Chile. Como tercero está el sello vegano. Esta sección muestra los productos que están certificados como veganos a la hora de comprar. Y por último, las preguntas frecuentes que responden a las dudas más clásicas y típicas sobre la alimentación vegana. Así que espero que les haya gustado mi presentación. Gracias por su atención. Está muteado, Marcelo. Perdón. Estas son las cosas que pasan cuando uno está haciendo los temas en línea. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Quedamos bien instruidos un poco en lo que tenemos que seguir avanzando los nutricionistas en la formación respecto a las dietas basadas en plantas. Hay hartos desafíos que quedaron planteados hoy día, los desiertos alimentarios, una alimentación saludable más sostenible y una dieta basada en plantas. Son los temas que tratamos hoy día y que agradecemos a cada uno de los expositores que hoy día participaron, la profesora Leslie, a los alumnos de la sede Viña del Mar, ¿no es cierto?, a Valentina, y a todos quienes hoy día participaron junto a nosotros. Les damos las gracias por haberse conectado. Esperamos que sigan conectándose. Vamos a tener algunas actividades más durante el año, ¿no es cierto? Algunos webinars de jornadas de actualización en nutrición de la Escuela de Nutrición de la Universidad de las Américas. Así que no me queda más que despedirlos, a celebrar al Día Nutricionista hoy día, ¿no es cierto?, a quienes aún no lo hemos celebrado. Así que un abrazo y muy buenas tardes, noches. Que estén muy bien. Chao, adiós, que estén todos muy bien.